James Johnson no era un soldado. Era un carnicero con presupuesto del gobierno mexicano. Escondió un cañón bajo sacos de harina y lo cargó hasta la boca con clavos, tuercas y restos de metal oxidado. Un solo disparo. Una fracción de segundo. 20 cuerpos destrozados en el suelo, incluyendo mujeres y bebés que aún tenían comida en la boca. Pero Johnson cometió un error fatal. Dejó a un hombre vivo. Un hombre que no conocía el perdón y que convertiría todo el sudoeste en un matadero de venganza por los próximos 15 años. Hoy vas a conocer la historia sin censura de la masacre que extinguió la paz en la frontera. Prepárate para entender por qué la sangre de los colonos regó el desierto durante décadas. Esta es la crónica cruda de la traición de Santa Rita, donde el precio de una cabellera valía más que la palabra de un hombre. En 1837, el desierto de Chihuahua no era un escenario de películas de vaqueros. Era un cementerio a cielo abierto, donde el sol dictaba quién vivía y el hambre quién moría. Santa Rita del Cobre era una anomalía. Una joya de mineral rojo rodeada por el territorio apache mimbreño. Aquí, la supervivencia no dependía de la ley, sino de un equilibrio precario entre los mineros mexicanos y la banda del jefe Juan José Compá. Compá no era un salvaje de leyenda. Era un hombre que hablaba español, que había sido educado por sacerdotes y que entendía que la paz era el único camino para que su gente no pereciera por el invierno. Pero mientras los apaches traían pieles para comerciar y protegían las caravanas de las minas, en las oficinas gubernamentales de Chihuahua se firmaba un decreto que olía a azufre, la Ley de Cabelleras. El gobierno, incapaz de ganar una guerra de guerrillas, puso precio a la biología. 100 pesos por la cabellera de un guerrero, 50 por la de una mujer, 25 por la de un niño. Para un mercenario como James Johnson, un comerciante de Kentucky, con el alma podrida por las deudas, esto no era una guerra. Era una oportunidad de negocio con una logística simplificada. A pesar de que los apaches compartían su carne con los colonos hambrientos, el brillo del oro por la piel arrancada estaba a punto de convertir el aire del desierto en un veneno mortal. Johnson llegó a Santa Rita con mulas cargadas, pero no solo traía suministros. Traía a un grupo de hombres armados hasta los dientes, mercenarios que miraban a los niños apaches no como seres humanos, sino como monedas de 25 pesos caminando sobre la arena. Juan José Compá lo recibió como a un viejo aliado. Le permitió entrar en el corazón de su campamento. La confianza en la frontera era el error más costoso que podías cometer. La vida diaria en el campamento mimbreño era una lucha constante. No había lujos. Había el olor del cuero curtido, el sonido de los niños jugando entre las jaras y la constante vigilancia del horizonte. Johnson observaba, estudiaba la disposición de las tiendas, contaba cuántas personas se agrupaban para comer. Su plan no requería valor, requería precisión quirúrgica y una falta absoluta de empatía. El destino de cientos de personas estaba sellado por un hombre que calculaba cuántos miles de pesos podía obtener del cuero cabelludo de quienes lo llamaban amigo. James Johnson sabía que no podía ganar una batalla abierta. Los apaches eran los dueños del terreno. Así que utilizó el arma más antigua de la humanidad, la hospitalidad. Invitó a toda la banda de Juan José a una celebración, un festín de pinole y carne para reforzar los lazos. Mientras los hombres de Johnson preparaban las bolsas de harina,
ocultaban entre ellas algo que los apaches nunca habían visto de cerca en un contexto de paz: un cañón de montaña de 6 libras. Pero no lo cargaron con una bala de hierro sólida. Eso sería poco eficiente para cobrar recompensas. Lo cargaron con metralla de oportunidad, clavos oxidados, trozos de cadenas, piedras afiladas y restos de herramientas de minería. Querían una dispersión máxima. Querían que cada gramo de pólvora se tradujera en la mayor cantidad de carne desgarrada posible. La tensión en el campamento de Johnson era palpable para cualquiera que supiera leer los ojos de un asesino. Sus hombres evitaban mirar a las mujeres apaches a la cara. Limpiaban sus rifles en silencio. El sol de la tarde caía sobre Santa Rita, tiñendo las montañas de un rojo premonitorio, mientras las familias apaches comenzaban a acercarse, confiadas, hacia la zona donde se repartiría el regalo de harina. Nadie en el campamento de Compa podía imaginar que el siguiente sonido que escucharían no sería una risa, sino el rugido del infierno desatado sobre sus pechos. La psicología de Johnson era la de un depredador frío. No sentía odio por los apaches, sentía indiferencia. Para él, Juan José Compa no era un líder político ni un mediador de paz. Era un obstáculo de 100 pesos. Johnson caminaba entre ellos, sonriendo, repartiendo tabaco, mientras su artillero principal permanecía oculto tras una lona, con la mecha encendida en la mano, esperando la señal. El grupo se congregó en un semicírculo perfecto. Era la formación ideal para la artillería. Las madres sentaron a sus hijos en el suelo para que pudieran recibir sus raciones de pinole. Los guerreros, dejando sus armas a unos metros de distancia, como gesto de buena voluntad, charlaban con los hombres de Johnson. El aire estaba cargado con el olor de la comida y la falsa sensación de seguridad que precede a las grandes catástrofes. El silencio que precedió al disparo fue la última vez que la paz existió realmente en la frontera de Chihuahua. Lo que vino después fue pura anatomía del terror. Johnson retrocedió lentamente. Se alejó del grupo, posicionándose detrás de sus propios hombres, quienes ya tenían las manos en las culatas de sus revólveres y rifles. Miró al artillero. No hubo un discurso épico. No hubo una declaración de guerra. Solo un asentimiento de cabeza apenas perceptible. La mecha bajó. El siseo duró un segundo. Y luego, el mundo de los mimbreños desapareció en una nube de humo blanco. Y un estallido de metal caliente que atravesó cuerpos como si fueran de papel. El estallido del cañón no fue un sonido de guerra. Fue un sonido de matadero. La nube de humo blanco ocultó por un instante la magnitud del horror, pero los gritos llenaron ese vacío de inmediato. Los clavos y la chatarra oxidada volaron a una velocidad supersónica, desgarrando extremidades y abriendo pechos. Juan José Compa, el hombre que creía en la palabra del hombre blanco, vio cómo su mundo se fragmentaba en un segundo. A su lado, hombres con los que había cazado minutos antes estaban ahora reducidos a masas de carne irreconocibles. La harina de los sacos, que debía ser el sustento de la tribu para el invierno, volaba por los aires mezclándose con la sangre, creando una pasta roja y pegajosa que cubría el suelo. James Johnson, con la frialdad de un contable, dio la orden de fuego a discreción. Sus mercenarios, apostados en círculo, comenzaron a descargar sus rifles sobre los supervivientes, que, aturdidos por la explosión, intentaban levantarse entre los cadáveres de sus propios hijos. El desierto no absorbe la sangre tan rápido como los libros de historia sugieren.
Aquel día, el suelo de Santa Rita se convirtió en un lodo humano que asfixiaba a los heridos. La transformación psicológica comenzó en ese preciso instante. Entre el humo y el hedor a azufre, un guerrero observaba, mangas coloradas. Un hombre que hasta entonces había abogado por la coexistencia, vio cómo la civilización que le habían prometido se manifestaba en forma de una lluvia de plomo. Vio a Johnson, el comerciante, acercarse a los cuerpos caídos no para ayudar, sino para comprobar si el cuero cabelludo estaba intacto. La traición no solo rompió un pacto, rompió la estructura misma de la realidad para los mimbreños. Oteos, los que lograron escapar, no lo hicieron hacia la seguridad, sino hacia una vida de sombras. Se retiraron a las montañas de la Gila, dejando atrás sus hogares, sus pertenencias y, lo más doloroso, los cuerpos de sus seres queridos, sin los ritos funerarios necesarios. El trauma se grabó a fuego. El hombre blanco no era un competidor por la tierra. Era una infección que debía ser extirpada. La mente de los supervivientes mutó. El dolor del duelo fue reemplazado por una obsesión gélida y metódica por la retribución. Cada paso que los supervivientes daban hacia las montañas era un juramento de sangre escrito en el silencio de una raza que acababa de perder su inocencia. En el campamento minero, la atmósfera cambió de la euforia de la victoria a una paranoia asfixiante. Johnson y sus hombres celebraban sus ganancias, contando las cabelleras como si fueran pieles de castor. Pero el silencio del bosque circundante empezó a pesarles. Ya no se escuchaban los cantos, ya no se veían los humos de las hogueras amigas. La realidad de lo que habían hecho empezó a calar en los mineros mexicanos que vivían allí. Johnson cobraría su dinero y se iría, pero ellos se quedarían allí, solos, esperando la respuesta de un enemigo que ahora no tenía nada que perder. Mangas Coloradas, ahora líder por derecho de sangre y tragedia, se sentó frente a una hoguera en las cumbres más altas. No lloró. La psicología de la retención del dolor en la cultura apache es absoluta. En lugar de eso, comenzó a reconstruir la jerarquía de su gente bajo una premisa única: la guerra total. Ya no se trataba de robar ganado para sobrevivir, se trataba de la aniquilación táctica. Aprendieron que la piedad era una debilidad que sus enemigos usaban como arma. El hombre que bajó de esas montañas semanas después no era el mismo que subió. El alma de Mangas Coloradas se había vuelto tan dura y afilada como el pedernal de sus flechas. La transformación no fue solo individual, sino colectiva. Las mujeres, que habían perdido a sus hijos bajo la metralla de Johnson, se convirtieron en las instigadoras más feroces de la venganza. En la cultura apache, la mujer es la dueña del hogar. Sin hijos que criar, su único propósito pasó a ser el apoyo logístico y psicológico de una campaña de terror que duraría décadas. El miedo se convirtió en su moneda de cambio. Sabían que para sobrevivir debían ser más temidos de lo que Johnson jamás pudo imaginar. Mientras tanto, en Santa Rita, el suministro de alimentos empezó a escasear. Los cazadores ya no se atrevían a alejarse más de 100 metros de las murallas de la mina. Sentían ojos en cada sombra, en cada grieta de las rocas. La paranoia es una forma de muerte lenta. James Johnson, viendo que el ambiente se tornaba hostil, incluso entre sus aliados mexicanos, preparó su salida. Pero el desierto tiene una memoria larga y una paciencia infinita. La sombra de los caídos en la masacre de la harina se proyectaba ahora sobre cada rincón del camino real.
esperando el momento exacto para cobrar la deuda. El bloqueo psicológico de los apaches fue total. Decidieron que no habría más comercio, no más tratados, no más mediadores. La orden de Mangas Coloradas fue clara. Cualquier hombre que hablara español o inglés era un cadáver en potencia. La crueldad de Johnson había legitimado, ante los ojos de los apaches, cualquier acto de barbarie que ellos pudieran cometer en el futuro. Se estaban convirtiendo en el monstruo que los periódicos de la época describían, pero con una diferencia. Este monstruo tenía una razón justificada por la sangre de sus inocentes. Johnson, en su arrogancia, creía que había limpiado la zona. No entendía que lo que había hecho era sembrar dientes de dragón. Cada gota de sangre derramada en el festín de la traición germinaría en un guerrero dispuesto a morir con tal de arrancar la vida de un colono. La logística de la mina de cobre empezó a colapsar. Las carretas de bueyes desaparecían. Los conductores eran encontrados días después. No solo muertos, sino con mensajes tallados en su piel. La guerra ya no era por el territorio. Era una disputa por quién podía infligir el dolor más insoportable antes de que el corazón dejara de latir. El clímax de esta transformación se alcanzó cuando Mangas Coloradas logró unir a bandas que históricamente habían tenido roces. La tragedia de Santa Rita sirvió como el pegamento de una confederación de odio. El especialista en cabelleras, como llamaban a Johnson en Chihuahua, había logrado lo que ningún jefe apache había conseguido: una unión total contra el invasor. El escenario estaba listo para la contraofensiva, pero Mangas no tenía prisa. Sabía que el hambre y el miedo harían la mitad del trabajo por él. Tras la masacre, James Johnson huyó con sus ganancias, dejando tras de sí un nido de avispas enfurecidas. Los mineros de Santa Rita del Cobre, hombres y mujeres que no habían apretado el gatillo del cañón, pero que se habían beneficiado de la limpieza, se encontraron atrapados en una prisión de piedra y adobe. Mangas Coloradas no lanzó una carga suicida contra los muros. Sabía que el tiempo era un arma más barata que las balas. Inició lo que los historiadores militares llamarían una aniquilación logística. Primero, cortaron las venas. Santa Rita dependía de las caravanas de suministros que venían de Chihuahua. Una a una, las carretas cargadas de maíz, carne seca y municiones empezaron a desaparecer en la inmensidad del desierto. Los conductores no eran asesinados de inmediato. Los apaches los dejaban huir a pie, sin agua y sin zapatos, para que sus gritos de agonía fueran lo último que escucharan los guardias de las caravanas que venían detrás. El miedo en Santa Rita no entró por las murallas, entró por el estómago, cuando el último saco de harina se llenó de gorgojos y el silencio del desierto se volvió absoluto. Mangas Coloradas aplicó la psicología del asedio invisible. Los apaches nunca se dejaban ver a plena luz del día. Sin embargo, cada mañana, los mineros encontraban una flecha clavada en la puerta principal, o el cadáver de un perro guardián degollado sin que nadie hubiera escuchado un ladrido. No buscaban una batalla, buscaban el colapso mental del enemigo. El aislamiento era total. Los pozos de agua fuera del perímetro fueron contaminados con carcasas de animales muertos. La sed empezó a competir con el hambre. La estrategia apache se volvió procedimental. Identificaron que los mexicanos necesitaban leña para cocinar y fundir el metal. Cada vez que un grupo salía a buscar madera, aunque fuera a 50 metros de la entrada, alguien desaparecía. No había disparos,
Solo un forcejeo rápido, un rastro de sangre en la tierra y un vacío insoportable. Los que se quedaban dentro empezaron a desconfiar unos de otros. La sospecha de que alguien podría estar robando las últimas raciones de comida provocó motines internos. La disciplina en el fuerte se desmoronó cuando los hombres comprendieron que no estaban esperando un rescate, sino simplemente eligiendo el día de su propio funeral. Hacia las 3.500 palabras de esta crónica, la situación en Santa Rita llegó a un punto de no retorno. El gobernador de Chihuahua, presionado por la falta de cobre y las noticias de la masacre de Johnson, envió un pequeño destacamento de soldados. Nunca llegaron. Mangas Coloradas los esperó en un desfiladero estrecho. No usó una formación de combate tradicional. Usó el terreno. Provocó un derrumbe que aplastó a la vanguardia, y luego, desde las alturas, sus guerreros llovieron flechas y rocas sobre los sobrevivientes atrapados. Fue en este punto donde la realidad humana se volvió más oscura. Dentro de Santa Rita, los mineros empezaron a sacrificar a sus mulas de carga. Cuando las mulas se acabaron, el cuero de las sillas de montar se hirvió para hacer una sopa amarga y sin nutrientes. La desesperación psicológica llevó a algunos a intentar desertar en mitad de la noche. Los apaches los dejaban salir. Los dejaban caminar un par de kilómetros hacia la libertad aparente, solo para cazarlos sistemáticamente bajo la luz de la luna, devolviendo sus cuerpos mutilados a las puertas del fuerte a la mañana siguiente. El desierto se convirtió en un laboratorio de resistencia humana, donde los apaches eran los observadores y los colonos las ratas en un laberinto sin salida. La táctica de Mangas Coloradas era una dilación táctica perfecta. Sabía que un enemigo desesperado comete errores. Esperó a que el hambre nublara el juicio de los oficiales mexicanos. El plan de los sitiados era una huida masiva hacia el presidio de Janos, a cientos de kilómetros de distancia. Pero para los apaches, una columna de gente hambrienta y débil, moviéndose por el desierto abierto, no era una fuga. Era un banquete de justicia poética. Los exploradores apaches informaban cada movimiento. Sabían cuántas mujeres quedaban, cuántos hombres podían sostener un rifle y cuánta pólvora les quedaba. La tensión se dilataba intencionalmente. Mangas prohibió atacar el fuerte directamente. Quería que los invasores sintieran el peso de cada niño muerto en la masacre de la harina. Quería que el miedo fuera su alimento diario. Cuando el hambre alcanza la médula ósea, el honor desaparece y solo queda el instinto animal de sobrevivir a costa de lo que sea. Finalmente, la mañana del gran éxodo llegó. Los supervivientes de Santa Rita, sombras de lo que alguna vez fueron, abrieron las pesadas puertas de madera. Cargaron lo poco que les quedaba y comenzaron la marcha de la muerte hacia el sur. Detrás de las rocas, miles de ojos oscuros los observaban con una paciencia glacial. No había gritos de guerra, solo el roce del viento sobre las puntas de obsidiana. La trampa estaba lista y los colonos habían caminado directamente hacia ella, impulsados por la falsa esperanza de que el desierto les permitiría escapar de su pecado. La columna de supervivientes que salió de Santa Rita del Cobre era un desfile de espectros. Más de 400 personas, incluyendo ancianos y niños, se arrastraban por la arena con la vana esperanza de alcanzar el presidio de Janos. No sabían que, desde el momento en que cerraron las puertas del fuerte, ya estaban muertos. Simplemente sus corazones no se habían enterado.
Mangas Coloradas los dejó caminar 3 días. Los dejó agotar sus últimas reservas de agua. Los dejó sentir el calor asfixiante del día y el frío cortante de la noche, permitiendo que el desierto debilitara sus músculos y su voluntad. El ataque no ocurrió con un estruendo, sino con un susurro. En el Valle de las Playas, un terreno llano, donde no había dónde esconderse, los apaches mimbreños cerraron el círculo. No hubo disparos de advertencia. Los guerreros aparecieron como si brotaran de la misma tierra, aprovechando cada depresión del terreno. La primera descarga de flechas no fue dirigida a los hombres armados, sino a los bueyes que tiraban de las carretas, inmovilizando la columna al instante. La justicia poética no es rápida. Es un proceso meticuloso que despoja al traidor de toda esperanza antes de quitarle el aliento. El pánico fue absoluto. Los mineros, debilitados por meses de hambre y canibalismo incipiente, apenas podían sostener sus pesados rifles. La superioridad táctica de los apaches fue abrumadora. Utilizaron la táctica del acoso constante. Atacaban un flanco, se retiraban antes de recibir respuesta y atacaban el opuesto. Era una molienda humana. Mangas Coloradas observaba desde una elevación, viendo cómo los mismos hombres que habían reído mientras el cañón de Johnson destrozaba familias, ahora suplicaban por una muerte rápida que no llegaría. La carnicería duró horas. Al final del día, el valle estaba sembrado de cuerpos. Pero los apaches no buscaban solo el exterminio, buscaban el mensaje. A los oficiales y líderes de la mina se les reservó un destino específico. Se dice que Mangas Coloradas, recordando la harina mezclada con sangre de la masacre de Johnson, obligó a algunos de los supervivientes a ingerir arena seca hasta que sus pulmones colapsaron. No fue crueldad gratuita. Fue una respuesta especular a la traición de Santa Rita. Aquel que usa el hambre como arma contra los inocentes termina devorado por su propia desesperación en la inmensidad de un desierto que nunca olvida. ¿Qué pasó con James Johnson, el arquitecto de la traición? Aunque logró escapar físicamente de Santa Rita, su vida se convirtió en una huida perpetua. Murió años después en la miseria total en California, perseguido por la paranoia y el desprecio incluso de sus propios compatriotas. Pero su legado fue el incendio que consumió la frontera. La masacre de 1837 borró cualquier posibilidad de paz durante los siguientes 50 años. Generaciones de apaches crecieron con el relato de la traición de la harina como su principal motor de guerra. Mangas Coloradas se convirtió en un gigante, no solo por su estatura física, que superaba los 2 metros, sino por su peso mítico. Bajo su mando, los apaches perfeccionaron la guerra de guerrillas que más tarde Jerónimo llevaría al extremo. El cobre de Santa Rita permaneció en la tierra durante años, pues nadie se atrevía a acercarse a esas minas malditas. El lugar se convirtió en un monumento al aire libre, a la codicia humana y a la implacable realidad de que en el desierto la traición se paga con la extinción. El mito de los apaches como demonios del desierto no nació de su naturaleza, sino de las cenizas de un festín traicionado, donde el hombre blanco enseñó que la vida no tenía precio. Hoy, el viento sigue soplando sobre las ruinas de Santa Rita. Si caminas por esos valles, la tierra aún parece retener un tinte rojizo que no es solo mineral. La historia nos enseña que no hay victoria en la traición, solo una tregua sangrienta que precede a una tormenta mayor. La masacre de Johnson
no fue el fin de un conflicto. Fue el nacimiento de una leyenda de odio que regó con sangre el sudoeste americano, recordándonos que la realidad humana, despojada de adornos, es un ciclo eterno de acción y una reacción brutalmente desproporcionada.